Gracias por acompañarnos, por estar una vez más ahí mismo en su televisor cada noche 9 en punto por TVO, este contacto informativo. Vamos a darle las buenas noches aquí en el programa a Oscar Iván Zuluaga. Él es economista, director del Centro Democrático, que es el partido, por cierto, del expresidente Álvaro Uribe. Fue también candidato presidencial. Y le vamos a preguntar en todas cosas si descarta la posibilidad de lanzarse en el futuro. Pero bueno, vamos a hablar primero de Colombia, esa marcha internacional contra el gobierno de Juan Manuel Santos, y mencionaba anteriormente, en el momento que el mandatario enfrenta unos niveles de popularidad muy bajos. Y vamos a poner ahí en pantalla una serie de números que reflejan de una forma gráfica lo que estábamos diciendo. La imagen del presidente Santos, ahí tiene, favorable 25%, desfavorable un 73%, fuente encuesta Colombia Opina. En la otra, el tema que tiene que ver con la gestión del actual mandatario de Colombia, aprobación 30%, desaprobación 70%. Y este es más alto todavía. Cumplimiento de promesas de campaña. No ha cumplido con lo que propuso durante la campaña en un 78%. Ahí tiene esos números y vamos a hablar un poco del porqué, de todo eso. ¿A qué se debe? Bueno, primero, Félix, buenas noches. Buenas noches, gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar en este programa tan reconocido. Saludo a toda la teleaudiencia, sobre todo en el sur de la Florida, que nos escucha a esta hora y nos ve a esta hora de la noche. Bueno, tocó usted un tema y lo decía al principio. Hoy Colombia es un país ingobernable. El país se le salió de las manos al presidente Santos y a su equipo de gobierno. ¿Qué pasó? No está sintonizado porque su agenda está referida solo al proceso de negociación de La Habana. Para el gobierno solo existe en la cabeza el tema de las FARC. Y olvidó los problemas del país. Cuando uno va y recorre el país, el problema de los ciudadanos no son las FARC. El problema de los ciudadanos es el desempleo, la carestía de alimentos, el problema de que van a aumentar los impuestos. Ahora se habla de un racionamiento de energía, el problema de la salud. Entonces los ciudadanos se sienten que viven en otro país cuando miran al presidente, cuando lo escuchan, y esa desconexión le ha representado hoy una grave crisis y ha llevado a que el país no lo controle. Y por eso hay una gran insatisfacción, hay pesimismo, hay desconfianza. El país ha tenido un retroceso enorme en el gobierno de Santos y eso es lo que ha llevado a estos números que ilustrabas con mucha claridad y precisión. Oscar, el proceso de paz, no se cumplió la fecha de la firma, creo que era 15 de marzo. 23. Pero con un agravante, Félix, recuerda que el presidente Santos fue a Naciones Unidas el 23 de septiembre. E hizo un alarde ante el mundo y dijo, en 6 meses Colombia habrá logrado la paz. Y no lo hizo. Hay no todavía lo una serie de puntos que están un poco en el aire, que no se sabe exactamente cómo se van a hacer ciertas cosas. Es que lo que empieza mal no puede terminar bien. Este es un proceso que arrancó sin ningún tipo de exigencias. El gobierno se sentó a la mesa en un diálogo de iguales. Un Estado legítimo, Félix, no puede hablar de igual a igual con un grupo que es terrorista y el principal cartel del narcotráfico del mundo. Entonces, ese tratamiento es el que ha llevado a que hoy el gobierno no le pueda cumplir esas expectativas a las FARC y no tiene un respaldo ciudadano y popular. Hay cosas que los colombianos no le van a aprobar y no le vamos a aprobar a un acuerdo entre el gobierno y las FARC. Y el gobierno ha llevado 3 años y eso le hizo crisis. Cuando Santos anunció el 23 de septiembre que se iba a firmar en marzo, las FARC en diciembre dijo, no se cumple esa fecha, no se va a firmar. Y eso fue lo que pasó. Entonces, esa agenda la tiene controlada las FARC y el gobierno está atrapado en las FARC porque esa fue su única agenda política. Esa fue su agenda para ganar la reelección presidencial y le ha hecho toda su apuesta política y ha perdido el control y el manejo del país y ha llevado a esta situación que hoy hace que Colombia sea ingobernable. El gobierno, desde su punto de vista, me decía, ha hecho una serie de concesiones. Si usted hubiese estado en esa mesa de negociación, ¿qué hubiera cambiado? ¿Cómo lo hubiera manejado? ¿Qué no hubiera hecho? Lo primero, el concepto de que hay que buscar la paz negociada, pero basada en justicia y en preservar valores democráticos. Por nada del mundo hubiera aceptado, por ejemplo, que el narcotráfico sea considerado un delito político.
Por nada del mundo hubiera aceptado que no hubiera puesto las FARC el dinero del narcotráfico sobre la mesa para reparar a las víctimas y para financiar el desminado. ¿Sabe cuánto cuesta el desminado, Félix? 300 millones de dólares. Y lo vamos a terminar pagando los colombianos con más impuestos. Y los americanos le están dando una ayuda este año, están presupuestando 400 millones de dólares. Y no hay un solo peso de las FARC. Las propias cifras del Departamento de Estado de los Estados Unidos, expedidas hace 2 semanas, muestran que ha crecido enormemente el área de cultivos ilícitos y la producción de coca en Colombia, para convertirnos nuevamente en el primer país de producción de coca en el mundo. El año pasado se produjeron 500 toneladas de coca. En el 2010, cuando terminó el presidente Uribe, eran 170. Entonces, mientras se están negociando en La Habana, por el otro lado se están fortaleciendo con el narcotráfico. Eso es inaceptable para el país. Es que el narcotráfico es el gran enemigo. ¿Qué pasa con los jóvenes americanos en las calles? ¿Cuál es el que ha incitado la violencia? ¿Quién ha financiado esas prácticas terroristas del narcotráfico? ¿Cómo así que el gobierno, en aras de hacerle esa concesión a las FARC, le va a decir que ahora el narcotráfico es delito político para que no sean extraditados, sin exigencia del dinero? Eso no es una negociación que le sirva al país. Y la experiencia centroamericana nos tiene que servir. Salvador firmó la paz, Félix, pero hoy es el país más violento del continente americano. El tema no es firmar la paz. El tema es lograr que esa paz sea estable y duradera. Salvador y Guatemala, que es, bueno, que es Guatemala, un hazme el espejo favor. de lo que está Entonces, diciendo. aquí, y eso es lo que nosotros hemos dicho, somos amigos de la paz, pero no a cualquier precio. ¿Cómo ve el hecho de que el secretario Kerry haya estado ahora en La Habana y en cierta forma le haya dado un espaldarazo a todo ese proceso? Fue un error. Quisiera creer que lo engañaron. Pero es que las FARC están en la lista de grupos terroristas. Correcto. Para el gobierno americano. No tiene ningún sentido que se siente. ¿Sabe qué dijeron las FARC apenas pasó esa reunión? Dijeron, ¿se fijan? No somos terroristas. El secretario de Estado del país más poderoso y más importante del mundo se sentó con nosotros 1 hora y media. Nosotros no somos terroristas. Entonces, eso es un tema muy delicado porque las FARC son un grupo que hoy no solamente es el mayor cartel del narcotráfico, sino que ha cometido actos de terrorismo durante muchos años y le ha causado muchos males a los colombianos de bien. Entonces, eso no se puede olvidar, eso no se puede ignorar. ¿Hay que hacer sacrificios para lograr la paz? De acuerdo, pero tiene que ser una paz basada en la justicia, una paz que preserve valores democráticos, una paz que fortalezca la institucionalidad, pero no una paz que la debilite. Una paz basada en impunidad, Félix, es una paz que genera nuevas violencias y no es un buen ejemplo para la sociedad. Y mire lo que va a pasar con el Ejército de Liberación Nacional. Ahí estamos hablando de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el ELN. ¿No debería entrar toda la guerrilla junto en un proceso de paz? Eso era lo que querían las FARC y ya lo logró. Mire usted la situación tan crítica en la que está Colombia. El ELN proporcionalmente es mucho más dañino en términos, por ejemplo, del secuestro. Tiene una máquina de secuestro en Colombia. La semana pasada liberaron a un colombiano y su familia tuvo que pagarle plata al ELN por la liberación. El gobierno salió a decir que eso era ilegal, en vez de estar judicializando a los cabecillas del ELN. Y el premio es que van a hacer una negociación. Yo no podría hacer una negociación con el ELN sin una condición. Tiene que liberar todos los secuestrados sin excepción, porque es que no es posible. ¿Usted cómo va a negociar con un grupo terrorista que le ha hecho harto daño y no le va a liberar los secuestrados? No hay ni siquiera esa exigencia. Ese no puede ser un proceso de paz, una negociación que le sirva al país y a la sociedad. Por aquí no se trata de negociar por negociar. Colombia vivió y sintió la paz en el gobierno de Uribe. En los 8 años el país sintió lo que era la paz. Cómo llegó la inversión, cómo se recuperó la economía. Los colombianos salíamos sin restricción por todas las carreteras de día y de noche. Ahora no se puede hacer eso. Volvió la extorsión, hay carreteras que después de las 5 de la tarde no se pueden circular y se supone que estamos hablando con las FARC. Entonces, esa es una enorme contradicción y nosotros por eso defendemos tanto los valores democráticos en un proceso de negociación. Hablaba anteriormente del gobierno de Uribe, de Álvaro Uribe. ¿Usted fue ministro de Uribe? Fui ministro de Hacienda. Y Santos fue ministro de Defensa. Claro. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? Bueno, Santos nos engañó. ¿Quiere que le dé anécdotas de cómo era en el Consejo de Ministros, cuando era ministro de Defensa? En el Consejo de Ministros, ¿qué decía aquel ministro Santos? Decía, presidente, es que aquí están las coordenadas de las FARC en Venezuela.
tenemos que actuar. Allá están las rutas del narcotráfico, eso es inaceptable para el país, eso no lo puede tolerar el país. Y de la noche a la mañana se posesiona el 2010 y a los 4 días llama a Chávez y lo declara mi nuevo mejor amigo. Nos engañó, como ha engañado al país, como le ha dicho mentiras, salió a decir a la comunidad internacional, en 6 meses firmo la paz. Y ahora dice, bueno, ¿y qué pasó? No hemos podido. ¿Y cuándo va a ser? No sabemos. Eso no es serio para un país. Un gobernante que no tiene convicciones, es un gobernante que no sabe para dónde lleva un país. Y eso que le pasa a Colombia hoy. Entonces es el problema mediático, es el tema de la encuesta, es cómo actuar, es el show. Pero no hay un gobierno de convicciones, porque Santos no las tiene. Así como nos engañó a nosotros, se acomoda todo. Quiero saber su reacción a esto. El secretario Kerry, se le hizo una periodista de aquí de Estados Unidos y un medio en español, le preguntó sobre la violencia, el proceso de paz en Colombia. Y dijo Kerry que en este momento los paramilitares son los responsables por la violencia en el país. ¿Usted qué piensa de esa declaración? Que además es una declaración que sale de Colombia, se exporta al exterior y mucha gente la ve de manos de Kerry y puede creerle. Claro, y hay una equivocación muy grande. ¿Usted estaba al tanto de esa declaración? Sí, y lo mismo que llamaban que en Colombia lo que había era una guerra civil, un desconocimiento del contexto muy grande de Colombia. El paramilitarismo se acabó en el gobierno de Uribe. Creamos una ley de justicia y paz, que fue una ley de sometimiento. A ellos no se les negoció la extradición, fueron extraditados. Nunca se les habló de elegibilidad política. Tuvieron que ir a la cárcel. Nada de eso se le está ofreciendo a las FARC. ¿Qué pasó? Que un grupo de los que se habían desmovilizado volvieron a delinquir y se organizaron en lo que se llaman hoy las bandas criminales, que es lo peor de la delincuencia. Porque hasta lo peor de lo que era el paramilitarismo, está lo peor de las FARC y lo peor de la delincuencia y el narcotráfico. Es una real amenaza para la sociedad, las bandas criminales. Y son una amenaza muy importante porque, por ejemplo, capturaron espacios del negocio del narcotráfico. Tienen espacios el negocio de la minería ilegal, en muchas de ellas aliadas con las FARC y aliadas con el ELN. Entonces es una forma de criminalidad que allá pueden terminar muchos de los que no se desmovilicen de las FARC. ¿Usted cree, Félix, que un frente que ha hecho toda la riqueza que tiene con el narcotráfico, que lleva 30 años delinquiendo, mañana se va a desmovilizar para que le paguen un salario mínimo de $500? Entonces, eso es lo que el país tiene que reflexionar. Y además, ¿qué sucede con el dinero que se ha ganado durante todo ese tiempo con esa narcoguerrilla? ¿Qué ocurre con el dinero que se ha recibido a través de los sobornos? ¿Cómo le parece? Todo ese Por eso decimos que lo pongan sobre la mesa. Quieren un proceso de paz, que nos digan cómo van a destruir los laboratorios, que nos digan cómo son las rutas del narcotráfico, que confiesen la relación con el cartel de Sinaloa, que confiesen la relación con Al Qaeda y con todas estas guerrillas musulmanes donde han tenido el tráfico de armas. Eso es lo que el país tiene que saber, porque esa es la realidad. Es una guerrilla que ha sido el principal cartel del narcotráfico del mundo, con una acotación. Ellos llegaron al narcotráfico por decisión propia. El fundador de las FARC, Abel Marulanda, finalizando la década de los 80, dice, a partir de ahora las FARC se va a financiar con el narcotráfico para poder desestabilizar al Estado. Quiero que me hable rápidamente de la marcha. Cuénteme de esa marcha. Entonces la marcha es una protesta a esa situación. La ciudadanía y sectores sociales y a través de redes se han organizado a decir ya no más, estamos cansados de esto. No más desgobierno, no más corrupción, no más impunidad de las FARC. Y se organizó esa marcha, que es una protesta ciudadana. ¿Qué día es? Mañana viernes en los Estados Unidos y aquí en Miami a las 10 de la mañana en Coral Gables, al frente del Consulado de Colombia. Frente al Consulado de Colombia en Coral Gables. Son 5 ciudades en Estados Unidos y el día sábado lo vamos a hacer en 23 ciudades de Colombia. Nuestro partido apoya la marcha. Que los ciudadanos se expresen, que los ciudadanos digan lo que sienten porque el país va mal. El Centro Democrático, que es la principal fuerza de oposición en Colombia. Usted le preguntaba anteriormente o decía que había sido ex candidato, ¿posibilidad de que vuelva a lanzarse? Digamos que yo saqué casi 7 millones de votos, gané la primera vuelta, me hicieron muchas cosas complicadas en la segunda vuelta para poderme ganar la presidencia. Lo lógico es que avance en esa dirección, pero es muy temprano anticiparlo. Ahora nuestra preocupación es que el país vuelva a ser viable y nos tenemos que preparar
como principal partido de oposición para ser la alternativa política Cuando en haga el 2018. esa decisión oficial, espero que pase por aquí. Aquí que lo vendré cuantas tengamos. veces me invite porque sé de la calidad de su programa y tiene una audiencia muy reconocida. No me quiero ir, tengo poco tiempo, pero no quiero preguntarle esto. Lo hemos visto en otros países. Hemos visto que a través de los años últimamente muchos guerrilleros han llegado al poder no a través de las armas, sino a través de las urnas. En otros países, en Colombia específicamente. Hemos hablado del pasado que ha habido de violencia con una narcoguerrilla. ¿Se puede transformar en una fuerza política democrática? Sí se puede, pero hay que hacer dos diferencias. Una, hoy existe la Corte Penal Internacional. Hace 30 años o 40 en las guerrillas de los 60 no existía, era una guerrilla con discurso político y social. Hoy existe el contexto internacional donde no se permite que se cree impunidad por crímenes atroces o delitos de lesa humanidad. Eso es una realidad en el mundo hoy. Por lo tanto, es una primera limitación. Y todos estos cabecillas de las FARC han cometido crímenes atroces y crímenes de lesa humanidad. Y segundo, el narcotráfico. Muchos de esos que ingresaron a la vida política, pues no estaban financiados por el narcotráfico. Es que el narcotráfico ha sido el gran cáncer, no solo de la sociedad colombiana, sino de la sociedad en general. Es el motor para destruir a nuestros jóvenes. Entonces, esas consideraciones tienen que estar muy presentes y por eso decimos, el que no haya cometido crímenes atroces, el que no haya cometido delitos de lesa humanidad, bienvenidos. Que puedan hacer política, que puedan aspirar a cargos, pero tiene que haber sanciones para quienes han cometido todos estos crímenes y delitos contra la sociedad. Oscar, un placer tenerte aquí en el programa. Muchísimas gracias. Y recuerde, mañana frente al consulado de Coral Gables, 11 de la mañana. 10 de la mañana. 10 de la mañana. 10 de la mañana frente al consulado de Coral Gables, esa marcha que va a tener con los colombianos aquí en los Estados Unidos y también, por supuesto, en Colombia. Muchísimas gracias. Gracias, Félix, nuevamente. Vamos a la pausa. Al regreso.